Si tienes que darle leche de fórmula a tu bebé o bien has decidido alimentar a tu bebé con lactancia de fórmula, este vídeo es para ti. Me llamo Maite Aguilera, soy enfermera, especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna y BCLC, y te doy la bienvenida a mi primer vídeo, mi primera lección sobre lactancia artificial, donde te voy a enseñar o donde te voy a explicar las 5 precauciones que debes de tener en cuenta a la hora de preparar leche de fórmula y que mucha gente desconoce. Bueno, no me enrollo más y dentro vídeo. Es súper importante que conozcas cómo preparar la leche de fórmula, pues bueno, para evitar sobre todo contaminaciones, y también cómo dar esa leche de fórmula, pues bueno, para evitar atragantamientos, evitar sobrealimentar al bebé, etcétera. Vamos con las precauciones que tienes que tener. De hecho, de las 5 precauciones, la quinta es la más importante, así que quédate hasta el final para averiguar de qué se trata. Bueno, primera precaución. La primera precaución que tienes que tener es que la leche que le ofrezcas a tu bebé sea una leche de fórmula indicada por tu pediatra, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente los pediatras, si el bebé no es prematuro o si el bebé no tiene ningún tipo de problema como alergia a la proteína de la leche o lo que es la intolerancia a la lactosa, es decir, si no tiene ni sospecha, ningún problema, las fórmulas que se suelen dar es la fórmula de inicio y es la número 1. Esta fórmula se debe dar hasta los 12 meses. Hasta hace poco las recomendaciones es que a los 6 meses pues se cambiase de la número 1 a la número 2. De hecho, cuando vas a los grandes almacenes o cuando vas a las farmacias te vas a encontrar que sean leches de inicio tipo 1 y hay leches de número 2, incluso hay leches a partir del año la número 3. Bueno, pues las últimas recomendaciones es que la leche de inicio número 1 se dé hasta los 12 meses y a partir de los 12 meses ya no se dé ninguna leche de estas de fórmula especial, sino que sea la leche de vaca entera, siempre por supuesto que te lo haya indicado el pediatra y siempre que tu bebé no tenga ningún problema. Vamos con la precaución número 2. A la hora de preparar la leche de inicio, porque todas las leches que vayas a comprar de inicio, tanto en los grandes supermercados como en las farmacias, son leches en polvo, y ahí la diferencia con la leche que te puedan haber dado en el hospital. Normalmente en el hospital lo que tenemos son leches de monodosis líquidas, pero esas leches no las vas a encontrar en ningún otro sitio. Cuando vayas al centro comercial o a los grandes almacenes o a la farmacia, son botes de leche en polvo y tienes que aprender, y es muy importante que aprendas cómo se prepara. Entonces, ¿cómo se prepara? Pues cada cacito de leche en polvo al ras lo tienes que echar en 30 mililitros de agua, muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, si mi bebé, por ejemplo, bebe 10 mililitros o 20 mililitros, pues igualmente tengo que preparar los 30, no puedo preparar cantidades que no sean múltiplos de 30, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si mi bebé toma 50, pues tengo que preparar un biberón de 60 donde van 2 cacitos, ¿de acuerdo? Y entonces le daré los 50 y así sucesivamente. Súper importante este aspecto porque podremos crear un problema al bebé tanto si ponemos menos polvo y más agua, o al revés, si ponemos más agua y menos polvo. Tercera precaución a tener en cuenta, el tema de la higiene y el agua que vamos a utilizar para preparar el biberón. Es muy importante que este agua, a ser posible, sea embotellada, y si es de mineralización débil o muy débil, mejor. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta con el agua es que, ya sea embotellada o no, se debe de hervir. Y una vez que se ha llevado a la ebullición y se ha hervido, ya se retira del fuego y ya podemos dejarla que se enfríe y que llegue a la temperatura de 40 grados para poder ya mezclarla con la leche en polvo para hacer así nuestro biberón o nuestra leche de fórmula a nuestro bebé. Y luego, por otro lado, el recipiente que vayamos a preparar la leche de fórmula debe estar limpio. Si es la primera vez que lo utilizamos, que es un biberón, pues hay que esterilizarlo, pero posteriormente luego con lavarlo bien es suficiente, y lavarlo de las zonas minuciosas. Si utilizamos la tetina, pues utilizar unos cepillitos específicos que hay para tetinas y para, digamos, lo que son los biberones, si es que utilizamos el biberón, para que esté limpio bien todos los recovecos. Igual que a la hora de secarlo, evitar que dejarlo secar en una zona húmeda. Entonces, evitar utilizar paños de cocina, mejor papel, y digamos, a la hora de almacenarlo, pues almacenarlo en una zona seca y tener el sol en la parte de la casa.
Cuarta precaución que tenemos que tener, pues vamos a hablar de lo que es un poco la conservación. Si os dais cuenta, los botes todos vienen con una fecha de caducidad, pues es importante, pues bueno, no tener el bote y abrirlo cuando está caducado. Igual, ¿cuánto dura el bote que está una vez abierto? El bote, una vez que se abre, pues en el mismo bote te pone cuánto tiempo de duración tiene el bote una vez abierto, que suele ser alrededor del mes. Entonces, poner, digamos, rotular ese bote con la fecha con lo que abrís, porque si os pasáis y ese bote está abierto más de un mes, pues habrá que desecharlo. Luego, una vez que utilicemos, digamos, ya lo hayamos abierto, pues casi todos los botes pues tienen lo que es una tapa que se puede cerrar de forma hermética. Es importante que una vez que utilicemos y hayamos preparado nuestra leche de fórmula a nuestro bebé, lo que tenemos que hacer es tapar y dejar ese bote, pues bueno, en un sitio pues que no haya humedad ni tampoco le dé el sol. Otro tema relacionado con la conservación es que una vez que nosotros preparemos el biberón a nuestro bebé y se lo ofrezcamos para dárselo, pues tenemos que dárselo en esa hora o como mucho 2 horas. Si nuestro bebé le damos y no quiere ya el biberón como lo ha probado, a la hora, si no se lo ha tomado, hay que desecharlo. Ahora bien, si preparamos el biberón y no se lo ofrecemos a nuestro bebé, pues ese biberón lo podemos meter en la nevera y puede aguantar ya preparado sin habérselo ofrecido hasta un día dentro de la nevera. Y quinta precaución que debéis de tener es la cantidad de leche que vais a dar de fórmula a vuestro bebé. Pues bien, la cantidad de leche que debéis de dar es a demanda. Y dirás, madre mía, Maite, ¿pero qué dices? Pues sí, a no ser que haya alguna otra indicación del pediatra, sobre todo los bebés que están prematuros, los bebés que no están cogiendo bien peso, que sí que necesitan una cantidad marcada, estamos hablando de bebés sanos y a término que no tienen ningún problema, pues se da a demanda. Y para dar a demanda esa leche de fórmula y estamos utilizando, por ejemplo, el biberón, pues hay que hacerlo para poder ser a demanda y no sobrealimentar a nuestro bebé, es a través del método CASI. Y entonces en este método aquí os dejo lo que es la etiqueta y os lo explico paso a paso, así que cuando terminéis de ver el vídeo este completo, darle aquí, porque esa es la manera de darle. Que bueno, ya no me enrollo más, también aquí por este lado van a aparecer vídeos relacionados con el cuidado de los bebés, que yo creo que también os va a interesar para todas las madres que estáis en este canal. Y nada,